Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Estamos en este día martes 15 de septiembre del año 2020. Estamos en esta tarde gris que realmente feo, con frío. Ya sé, estoy sin saco fiscal y usted quiere que le hablemos del presupuesto 2021 y yo le tengo que decir no. No. ¿Por qué le tenemos que decir que no? Primero, porque el texto definitivo no se dio a conocer. Segundo, hay que leerlo con cuidado. Tercero, lo que escribieron ahí hay que ver después lo que sale aprobado. Porque usted sabe que en el camino los políticos meten el dedito que un diputado, que un gobernador, que un lobby, y entonces termina cambiando casi todo. La línea general, que seguramente la van a seguir mis compañeros de programa, es aumenta la presión fiscal. No digo a usted en forma personal. En general, la presión fiscal va a aumentar entre 1 y 1,7%. Depende cómo se mida. Es decir, no solo vamos a retrotraernos a lo que había antes de Mauricio Macri, con Cristina, en diciembre del 2015, sino que vamos a estar por arriba de ese valor que dejó Cristina Fernández. Lo cual era absolutamente previsible. Pero como dijo Daniel Estico el domingo en Sin Saco y Sin Corbata, y yo en el Facebook Live del día de ayer, es papel pintado lo que vamos a conocer. Ese presupuesto no tiene ningún tipo de base de realidad, salvo que usted y yo vamos a tener que poner mucha guita para solventar la fiesta de los políticos. Señor Jorge Haddad, ¿cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Todavía remando en dulce de leche, como dicen acá, con todos los problemas que hay, y realmente corroborando lo que decís. Hoy estábamos hablando con Guillermo Ger. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Estábamos intercambiando ideas para charlar sobre el tema de lo que viene en el presupuesto y sobre la base del mensaje que se circuló. Y la experiencia que yo siempre he tenido desde hace muchísimos años es que en el presupuesto hay de todo, también algunas cosas de derecho presupuestario, pero hay de todo. Entonces hay que leer desde publíquese en el boletín oficial en adelante, no desde el artículo 1, sino yo recuerdo que se han modificado normas de la ley de impuesto a las ganancias, normas de impuesto al valor agregado, que se han suspendido las denuncias de penal tributarias por parte, y en un artículo 76, 75, 73, allá por el fondo, como normalmente el maestro Chiarutini dice, al párrafo 9 no llega nadie. Bueno, acá ocurre lo mismo. Todo el mundo se queda en Jorge, esta hay que reconocerlo. Le debemos a Roberto Labaña y a Néstor Kirchner dos prácticas. Roberto Labaña, la práctica del presupuesto subcalculado para tener mucha recaudación sobrante para poder gastar tranquilo, que es lo que va a pasar con el presupuesto 2021. Sí. Y a Néstor Kirchner le debemos introducir leyes o normas fiscales dentro del presupuesto para que se vote todo en paquete completo. Exacto. Es decir, esto es una práctica del siglo XXI y de pura cepa kirchnerista. Antes no existía esta norma de meter normas, proyectos, procesos, ordenanzas fiscales dentro del presupuesto nacional. Exactamente, siempre se te respetó todo lo que era de acuerdo al periodo de la historia nuestra, cómo se establecía el presupuesto por programas, por objetivos, etcétera. Pero se empezaron a colocar cosas insólitas a partir del 2001, 2002 en adelante. Era un dibujo completo. Y era una ley ómnibus. Es una ley, el mensaje, por ejemplo, modifica la ley permanente de presupuesto. No hay una ley que haya sido tan manoseada como la ley permanente del presupuesto. Es 11.000, no me acuerdo cuánto, después de la 11C83 debe ser una de las más viejas. Texto ordenado, no sé, hace 40 años lo hicieron la última vez, pero ¿para qué? Para entre esas endijas meterse. El asunto es que vamos a pagar más impuestos que el año que viene, que el año pasado y que este año vamos a pagar mucho más impuestos,
vamos a trabajar no 7 meses, sino 8 meses para el Estado, porque este año trabajamos 7, vamos a trabajar 8 meses para el Estado, y el martes que viene vamos a estar con un colega uruguayo posiblemente, o el otro, para que nos explique qué es lo que pasa si algún argentino se quiere ir a Uruguay. Ya se han ido varios, pero con situaciones especiales. No es tan general, ni es tan fácil la cosa de irse a Uruguay. En ciertas condiciones sería relativamente fácil. De salir de Argentina quizás sería una misión imposible, ¿no? Don Guillermo Guer, ¿cómo le va, caballero? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. Claudio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Dale, tu apunte del presupuesto 2021. Nada, mi aporte es, coincido en parte con ustedes. Obviamente tengo menos presupuestos encima que ustedes, digamos, como para poder hacer por ahí un revisionismo histórico. Sí coincido en el sentido de que en estos últimos años se han introducido muchas reformas o incluido cláusulas en la ley del presupuesto de materia tributaria. Sin ir más lejos, y teniendo en cuenta que, bueno, por ahí con Jorge ahora lo desarrollamos un poquito más, el reciente decreto, ¿no?, del 735-2020 de Alberto, o mejor dicho, digamos, del gobierno actual, donde le quitan unos puntos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. No hay que olvidar, digamos, que toda esa discusión en cuanto a la potestad que podía tener el Ejecutivo para modificar unilateralmente los fondos coparticipables, fue tema de discusión en el seno de la Corte con el famoso fallo Santa Fe, ¿no?, en el que en el 2015 la Corte le marca la cancha al gobierno entrante, ¿no?, de Mauricio Macri. Claro. Exacto, donde ahí lo que se discutía era justamente que en la ley de presupuesto para el año 2006 se había introducido unilateralmente la prórroga indefinida de, digamos, esa extracción de un 15% de la masa coparticipable para financiar a lo que era el ANSES, que, bueno, en su momento las provincias habían acordado de manera consensuada habilitar esa detracción del 15% cuando, digamos, se pasó al régimen de AFJP y quedaba desfinanciado el régimen de seguridad social. Entonces, teniendo en cuenta todos estos antecedentes, es viable, digamos, coincido con ustedes en la postura de que últimamente es tradición que en las leyes de presupuesto se incluyan algunas cuestiones subrepticias de tinte tributaria. Guillermo, hay un dato, que pese a la declaración de la Corte del año 2015, que Mauricio Macri hizo 3 decretos de coparticipación fiscal, con apoyo de las provincias. Guarda con eso. En el año 2016 hizo el primero, que ahí fue que se negaron Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, creo que fue. En el 2017, donde se negó San Luis y La Pampa, por razones políticas, básicamente, porque recibían más dinero que antes con ese acuerdo. Y en el 2018, en el 2016 fue cuando se le subió la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires a 3,75, y por la pataleo de las provincias en el 2018 se lo bajó a 3,5. Exacto. Y ahí de vuelta los que se rechazaron fueron San Luis y La Pampa. O sea que el presidente lo que aprovecha es una norma de 1988 de Alfonsín, que firmó con Cafiero, que fue ratificada en el 2006, que la Corte dice que no corresponde, pero que Macri la siguió operando. O sea que estamos trabajando en un tema que casi es un vacío legal, que se necesita una definición tajante de la Corte al respecto. ¿O me equivoco? No, de hecho la Corte en el fallo de Santa Fe del 2015 exhortó, digamos, al Poder Legislativo, básicamente a finalmente dictar la ley convenio que está prevista desde la reforma del 94 y que nunca se sancionó, porque como vos bien decís, la ley de coparticipación que está vigente hoy por hoy, de la ley 23.548 desde el año 88. De ahí en adelante, la idea, digamos,
con la reforma de la Constitución es que, aparte, digamos, de adquirir rango constitucional esta ley convenio, era que se sancione un nuevo régimen de coparticipación, cosa que nunca sucedió. Y en el 2015 la Corte se lo vuelve a recordar al poder político, pónganse de acuerdo para dictar una nueva ley de coparticipación. Vamos a ver si le hace lo mismo ahora con la presentación que va a hacer a la Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que van a hacer 2 presentaciones, según lo que me informaron. Ajá. Uno sobre la forma y otra sobre el fondo, para no caer en la trampa de hacer una sola presentación y quedar invalidada una o la otra, o que la invalidación de una caiga sobre la otra, claro. se harían 2 presentaciones, una de forma y otra de fondo. Bueno, que No sí, voy a contar acá, que ya se habló con miembros de la Corte, con Maqueda. No voy a contar acá que ya tendrían el 3-2 asegurado el Gobierno Nacional de cualquier cosa que presente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero a cambio no habría que tocar la Corte. Cristina lo aceptará, eso ya es política. Señor Jorge Enrique Haddad, primer comentario, ya ahora sí, fiscal puro de esta semana. Bueno, volvamos al impuesto a la riqueza, que lo estuvimos tratando en parte la vez pasada, y lo que vimos fue la doble imposición, que es uno de los temas que se plantean, que es admitida, el derecho de propiedad, el principio de no confiscatoriedad, que eso es un traje a medida en cada caso, y que habíamos dicho que no había antecedentes todavía de la Corte para temas de impuestos sobre el patrimonio. Sí había para impuestos sobre las ventas y para impuestos sobre la renta con Candy, que fue el de los últimos. Por supuesto, no esperemos una definición tajante de la Corte, sino que dice, tantos años no es tal cosa, pero no te dice cuánto es tal cosa. Eso es caso por caso y uno por uno. El principio de irretroactividad de la ley, que habíamos visto que era uno de los más vulnerables. ¿Por qué? Porque te están tomando la base imponible, como base imponible, la fotografía tuya a 31 de diciembre del 19. Claro. Estamos en septiembre. Y ahí a vos habías mencionado, Guillermo Navarro Viola de Herrera Vegas, que le había pasado lo mismo con un impuesto en su época y la Corte dijo que no se podía hacer. Si a eso le sumamos que la base imponible que de bienes personales no es la misma que ahora, es peor todavía. ¿Por qué? Porque es un tema que merece un tratamiento puntual, especial y con alguien especializado en el tema agropecuario. Hay muchas exenciones, por ejemplo, el tema en la actividad agropecuaria, que no cuentan como base imponible dentro de bienes personales, pero sí cuentan acá. La Amarok, el tractor, la cosechadora, todos esos insumos que no se cuentan dentro de lo que es bienes, yo digo así como vuelo de pájaro, ¿no? Se necesita alguien experto en temas agrarios, que no lo soy yo en el trabajo, para ver todos los implementos que se necesitan que están exentos en bienes personales, pero que en esto no van a estar exentos. Con lo cual, y esto es lo que podemos tratar en la siguiente edición, un chacarero puede llegar a tener que pagar impuesto a la riqueza cuando no es rico. El principio de capacidad contributiva, que lo habíamos visto nosotros en su momento, y eso es básico. Y el principio de igualdad, que todo el mundo lo está planteando y todo el resto, que la Corte ha dicho más de una vez que el principio de igualdad debe tomarse la igualdad entre los iguales. O sea que admitió siempre la Corte la posibilidad de hacer diferencias. Vienes en qué país, vienen en el exterior. No vengan a decir que eso es inconstitucional porque la Corte se los ha tirado por la cabeza 1000 veces diciéndole que la igualdad es entre iguales. Sí, pero además, perdón, en la granja. Jorge, tenemos tratados de preferencia de inversión, de tratamiento de iguales condiciones de Argentina con 33 países. Esto significa que no tenemos acuerdo con otros 165 países del planeta. Digo, para que tengamos en cuenta, o sea que algunos son más iguales que los otros en esa forma. Exacto, es rebelión en la granja, es esto, es así.
algunos son más iguales que los otros. Pero el tema de la igualdad y que te dan cálculos de cuánto tendría que pagar si la tasa sería igual y los bienes se tuvieran acá, yo creo que eso está bien, es una materia opinable, yo respeto las opiniones de todos y no tengo la verdad absoluta tampoco, pero creo que la Corte ya lo ha dicho esto, que la igualdad puede tener sus grupos y sus subgrupos sin violar el principio de igualdad constitucional. Y lo de la razonabilidad, ¿te acordás que hablamos de no justiciable, materia no justiciable? Políticas no justiciables. Exacto, exactamente. Y en eso la Corte, Guillermo, nos tiene cansados con eso, con la forma de borrarse, pero históricamente, ¿no? No es un tema nuevo. Agreguemos un detalle de política que hoy lo acaba de hacer la Corte con los jueces Bramuglia y el otro que no me puedo acordar, los dos camaristas, que les dijo, miren, no, vamos a decidir el tema, pero una vez que los eche el Senado. O sea, primero los echa y después la Corte. Claro, la Corte no quiere prejuzgar lo que quiere ir sobre el hecho consumado, pero en el mientras tanto, los jueces lo van a rajar. ¿No resolvió de esa forma la Corte? Resolvió la forma de la Corte eso. Lo acabo de sorprender con la noticia, por lo que veo. Sí, señor. Sí, señor. No estaba al tanto de ese tema. Yo creí que porque la misma Corte los designó. Claro, pero por eso es lo más extraño, por eso va a decidir después. O sea, la Corte tiene una teoría, a ver, ustedes no solo son abogados, yo soy periodista y politólogo, con lo cual no quiero zaratear de abogacía, pero la Corte por lo general lo que suele hacer es actuar sobre hechos consumados, sí, no necesariamente sobre previamente, sobre que se consume el hecho, salvo que exista un riesgo evidente de violación de derechos constitucionales. Por ejemplo, que haya una orden que diga hay que cerrar el diario Clarín mañana, eso es una censura, y entonces antes de que se ejecute, ya ahí la Corte puede actuar. Pero cuando hay un derecho que está difuso, claro, que todavía no se concretó. Claro. Es que en realidad era una acción, digamos, justamente una medida cautelar. La medida cautelar lo que tiende es a evitar por ahí un daño futuro también. Yo creo que si la Corte por ahí no habilitó el debate, una cuestión netamente política, más que nada. Sin ninguna duda. Jorge, por lo que veo tenemos a nuestro invitado. ¿Quiere ¿Quiere terminar usted de redondear su tema o vamos directamente a la nota? No, vamos al invitado, que es un lujo que tengamos acá, para compartir el proyecto que hay, todavía no está sancionado, en Chile. Tenemos a don Raúl Muñoz Prieto, que es contador auditor en Chile, es abogado y es profesor de la Universidad Diego Portales. Aparte bienvenido a Sin Saco Fiscal. Lo dejo entonces con Jorge Enrique Adal y con Guillermo Guer en este reportaje. Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado, doctor Haddad. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarlo. Igualmente. Encantado, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Igualmente. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Al contrario, un gusto. El primer tema que sería interesante, en pocas palabras, lo que pueda resumir, ¿cómo es el sistema tributario de Chile? ¿Tienen un impuesto al valor agregado? ¿Tienen un impuesto a la renta único? ¿O tienen un suplementario para...? Nosotros tenemos un solo impuesto a la renta para personas jurídicas, pero pequeño, así después pasamos al tema, sí. Pero para que tengamos idea de cómo pagan impuestos al lado, que son la mosca blanca de Latinoamérica, siempre ha sido Chile. Bueno, podemos decir que a contar del año 84 que se está imperando para llegar a un impuesto a la renta general único, es decir, que el impuesto que pagan las empresas pasa a ser un crédito al impuesto global complementario de las personas naturales residentes en Chile, o un impuesto adicional para las personas sin domicilio ni residencia en Chile. De consiguiente, hoy día nosotros tenemos estructurado un impuesto denominado impuesto a la renta, pero tenemos 12 impuestos a la renta. Lo más importante en todo caso es a las personas jurídicas por las actividades que desarrollan, y ese impuesto es un crédito a las personas naturales con un tributo final que se llama global complementario o adicional. Eso es cuando exceden de un monto de
determinado de ingresos, ¿no es cierto? No, este impuesto es la definición de renta que tenemos en Chile, es todo ingreso, beneficio, utilidad que rinde una cosa o actividad, o todo incremento de patrimonio. De consiguiente, si partimos con un patrimonio 1 y terminamos con un patrimonio 10, debemos pagar impuestos sobre 9. La teoría del balance, como se conoce, ¿no? Claro, y el principio general que regula la tributación en Chile, el principio de la renta mundial. Sí. Es decir, las personas que tengan inversiones en el extranjero y que tengan domicilio en Chile deben también pagar impuestos por las rentas que perciban en el extranjero, pudiendo en algunos casos, si hay tratado internacional celebrado, dar de crédito el impuesto pagado en el exterior. Sí. En caso contrario, si no hay convenio, hay doble tributación. Aclaremos que Chile no es un país federal, o sea que esto es un país unitario, esto es aplicable para todo el territorio en forma unificada. Exactamente, el impuesto es para toda la nación, a todo el territorio por igual, sin perjuicio de que las comunas tienen derecho a cobrar un impuesto territorial en función de las actividades que desarrollen las personas. Impuesto territorial que va dado de dos formas, uno por los bienes raíces y el otro por la patente comercial por la actividad que desarrolla. Y eso serían comunas, lo que vendrían a ser municipalidades, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Perfecto. Sí. Cada una es distinta. Claro. Bien, también, perdón. Sí. Sí, en general nosotros hemos evolucionado del año 24 a la fecha, partimos con 6 categorías de impuestos, todos a la renta, pero está dividido por las actividades, ya llamémoslas comerciales, industriales, de minería, metalurgia. Hoy día está reducido a una sola categoría, donde están todas ellas, y la segunda categoría que corresponde a sociedades de profesionales que lleven contabilidad o personas independientes que tributan con boletas de honorario. Entonces tenemos dos categorías generales. Bien. Hay un proyecto dando vuelta en Chile del impuesto a la riqueza, que lo que se supo acá, que tenía un umbral de 22 millones de dólares en adelante, con tasas que iban a ser progresivas, creo, en función del mayor patrimonio que tuvieran. ¿Por qué no nos explicas un poco sobre esos, independientemente que salga en positivo o negativo? Sí, yo estuve escuchando Estado Nacional, que es una audición de Chile, de la Televisión Nacional de Chile este domingo a la noche, como curiosidad, porque realmente la forma como discuten en Chile políticamente y temas políticos, acá no lo vemos. Entonces me dio una legítima envidia ver y escuchar cómo ahora tienen un plebiscito, creo que es. Así es, el 25 de octubre. El 25 de octubre para un cambio constitucional. No sé qué pasará con este impuesto, pero me interesaría saber qué proyecto es, qué es. A ver, esto nace a propósito de... Se ingresa un proyecto el 1 de junio de este año, en el sentido de que con el objeto de cubrir las necesidades del COVID-19, de la pandemia que ha originado, se reconoce que el empresariado ha creado un fondo especial para atender esta emergencia, pero que se considera insuficiente. Y tomando el sector socialista, de centro izquierda, de centro centro, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, se propone entonces la posibilidad de gravar las grandes riquezas en Chile, ya que tenemos algunas personas que figuran en Forbes. Entonces, a ver, veamos cómo esas familias colaboran en Chile para la pandemia. Ahí entonces nace esta propuesta de gravar estos patrimonios, que claro, causó un impacto, varios amigos conocidos les dio casi un infarto cuando supieron. Claro, no es para menos, ¿no? Claro. No es para menos. Claro, porque tiene algunos problemas en la presentación, no tan solo de que quiera grabar estos patrimonios de los súper ricos que han denominado, que está concentrado en muy pocas familias en realidad. Y el tema que parte diciendo un impuesto del 2,5% sobre el patrimonio,
pero a reglón seguido, en el artículo siguiente, dice que la base imponible va a ser el patrimonio bruto. Y los que hemos estudiado derecho, sabemos que patrimonio no es patrimonio bruto. Exactamente. Claro, no, totalmente. ¿Cierto? En castellano fácil, el patrimonio es la diferencia entre los bienes que tiene una persona deducidas sus obligaciones. Sí, Con claro. tercero. Es un Activo menos patrimonio pasivo. neto. Claro, Es un claro. activo neto. En cambio, el Claro. artículo segundo transitorio del modificatorio dice que se aplicará sobre el patrimonio bruto. Y ahí vino el segundo infarto Sí, claro. a estas personas muy queridas. Claro, entonces se ingresó, no se ha vuelto a tocar el tema a propósito de que se están preparando las bases para la consulta que tenemos el 25 de octubre para salvarlo. Sin embargo, la argumentación es que se espera recaudar alrededor de 6.500 millones de dólares, me parece que eran. Sí, 6.000, pero por una única vez. Dice, establécese un tributo transitorio aplicable por una única vez. Sí. La historia mundial, para los que estudian un poquito más y recordarlo para que no se olvide, después de la Segunda Guerra Mundial, los distintos estados occidentales buscaron la forma de financiar todo el endeudamiento que habían tenido a propósito de la Segunda Guerra. Alemania siguió un paso diferente en términos de que estableció un impuesto al patrimonio, pero lo tuvo durante 10 años. Lo aplicó durante 10 años y salió más rápido que el resto de las naciones occidentales, que tuvieron que hacerse cargo de gente de menores ingresos, de incapacidad de generar renta, y salió antes. Acá pareciera ser que algo simbólico esto de aplicarlo por una única vez, porque en realidad el requerimiento de recursos es mucho mayor que 6.500 millones de dólares. Ustedes habrán escuchado los problemas que hemos tenido de malversación de fondos en Chile, supera con grandeza esos 6.500 millones de dólares que se están investigando. La idea de acá no es que haya tanta malversación de fondos en Chile, ¿no? Bueno, uno de los argumentos negativos es que las familias de súper ricos están solicitando que ellos no tendrían problema en colaborar con un 1%, pero en la medida que se les garantice la utilización de esos recursos. Justamente en la pandemia no se pierda en la estructura estatal. O sea que puedan comprar ellos los equipos necesarios para equipar hospitales. O para subvencionar a la clase baja, media baja. Claro. Que es la que estamos. Ustedes deben haber tenido noticias de que en Chile ya estamos bordeando alrededor de los 3 millones de personas cesantes. De una masa activa de 9,5, 10 millones. No es poco, es un 30%. Sí, es un número muy interesante. Es un número muy importante comparado con lo que tenían antes. Sí. ¿Y este proyecto está por salir? ¿Está por...? No, se ingresó, si me permiten un segundo, a propósito de que estaba hablando hace poquito de los patrimonios. Esto se ingresó el 1 de junio del 2020, pero no ha tenido discusión inmediata. No ha tenido hasta ahora discusión. No, así que... olfato de viejo tributarista, conocedor también de los que pagan y de los que intentan cobrar. ¿Saldrá esto? Yo creo que va a salir, porque hoy día lo que tiene es una presión social demasiado grande. Tal vez que no sea la tasa del 2,5, a lo mejor es un 1,5, y que deje de ser también por una única vez, sino que sea por 3 años. Yo creo que por ahí va a ir la línea, en términos de que... Ahora, se hizo una entrevista al día siguiente de ingresado a este proyecto, donde 3 o 4 connotados tributaristas de la Nación salieron a comentar, y fueron todas opiniones negativas, de que era inviable, inoportuno, claro, en términos de que hoy día que lo que se necesita es incentivar la inversión, etcétera, etcétera. Pero el ánimo de las familias con mayores recursos no va por la línea de arrancar con los capitales desde Chile a irse a Estados Unidos, por ejemplo. No. La familia Luxic, a través de su representante, señaló que no, que él estaba dispuesto a colaborar con un 1,5%, pero en la medida que, repito, le garantizaran la utilización de los recursos. Así que
no lo veo tan negativo, no lo veo tan negativo. Lo importante es que aquí en Chile siempre los impuestos transitorios pasan a ser permanentes. Pasan a ser Pasa lo permanentes. mismo acá, Perdóneme ¿eh? que interrumpa, Sí, sí. obviamente no quiero eh, pasar por arriba del invitado porque obviamente conoce muchísimo mejor el terreno que yo, pero la perspectiva política que da es que el anuncio fue hecho en el medio de una emergencia en donde la calle estaba hirviendo y incendiada. Exacto. Entonces tenía que dar el gobierno una señal de castigo a los ricos para repartir a los pobres. Robin Hood. Pero tampoco es un tema para tratarlo en el camino de la elección, porque el futuro de ese impuesto seguramente va a depender de cómo quede conformada la constituyente y el contenido de esa constituyente. Efectivamente. Las ramas radicalizadas ganan y vamos a una revolución del modelo político productivo chileno redistribucionista. Es una cosa. Si se mantiene la línea conservadora con algunas modificaciones, el resultado seguramente del impuesto será distinto. Bueno, No sé las encuestas de hasta ayer, pero son iniciales, la verdad que no se atreven algunos a afirmarlo, pero dan alrededor de un 75-80% de la apruebo, es decir, ir a la reforma de la Constitución. Históricamente las fuerzas han sido 50-45, 45-40, así ha sido. La derecha chilena tiene un área dura que llega al 40% del voto. Sí. Ya no. Pero hoy Ya día, no porque ha cambiado eso. pero hoy día ha cambiado eso. Hoy día ha cambiado. Tenemos el presidente de Renovación Nacional, Desbordes, que se ha ido moderando hacia el centro en términos de buscar conciliación y han cedido en varios puntos duros que hará unos 10 años atrás nadie estaba dispuesto a ceder. Es que Frente a lamentablemente eso, lo que se notó en la calle, o sea, y esto hablo como politólogo, es básicamente no fracasó el modelo productivo, pero sí estuvo tambaleando el sistema político y el modelo distribucionista. El sí. sistema de distribución de riqueza en Chile generó una clase muy rica y una clase de gente muy pobre. Sí. Y eso obviamente terminó por crujir. También es un tema de percepción. Efectivamente, dentro del argumento de esta propuesta para el impuesto a los superricos está la desigualdad económica, el distanciamiento que hubo en las clases, el crecimiento explosivo de las familias más ricas versus el desarrollo social de las bases, como fueron ascendiendo. Hace 40 años postulaban 120.000 alumnos a las universidades estatales y entraban 30.000. Hoy día postulan 300.000 y entran 260.000. Entonces, la pregunta es si el modelo fracasa o no fracasa. Lo que lo hizo inviable y lo que ha hecho que repercutieran los pronunciamientos de octubre, por ejemplo, es que en mi época yo estudié con crédito fiscal y me lo pagué. Terminé de pagarlo en 98. Claro. Hoy día el endeudamiento que Familiar, accede las ¿no? familias por tener 2 hijos en la universidad es impagable, definitivamente impagable, con tasas de interés al 4,5, al 5% más el IPC, o sea, un 8%. Claro, No lo pagan, no lo No lo pueden pagar, Claro. no lo pueden pagar. Una familia con 2 hijos en la Dos universidad datos para no les da analizar el el ingreso. impuesto a la riqueza. El ¿Perdón? primero, ¿cuánta rentabilidad importan del exterior los grupos empresarios chilenos, las inversiones chilenas en el exterior? ¿Cuánto dinero le generan de riqueza a Chile? Yo diría que el 75% no retorna, queda en el exterior. Y ese Bien. es uno de los problemas. Ajá. Segunda pregunta. Los que tienen, acá en Argentina, los que tienen plata lo convierten en dólares y lo mandan afuera. A los argentinos tienen entre 370.000 y 400.000 millones de dólares depositados e invertidos en el exterior. Los chilenos no productivos, sino financieros, ¿cuánto tienen afuera? Se calcula que debe andar al 70% del PIB chileno. O sea, estamos hablando de 400.000 millones de dólares en el exterior en la última década. Con un país que es la misma cifra casi que la Argentina, con un país que es 4 veces más chico que la Argentina o 5 veces más chico que la Argentina. Nosotros somos 18 millones, 19 millones, sí. Digo, No, y el territorio también. eso hace entender por qué
la publicidad del impuesto a los ricos en Chile puede tener muy buena prensa en principio. Sí. Yo no hablo que sean justos, sino que sea publicitariamente muy vendible. Con Argentina, con mucho menos, en algunas cifras, es excelentemente vendible ese impuesto a los ricos. Que no va a cambiar nada en Argentina. 6.000 millones de dólares en Chile, invertidos a nivel de la clase social más baja, puede tener impacto. En Argentina lo que va a recaudar el impuesto a los ricos, ¿cuánto van a ser? ¿2.500 millones de dólares con el mejor de los Sí, casos? 3.000, más o menos se calcula 3.000. Teniendo en cuenta los políticos argentinos, va a llegar a la gente unos 300 millones de dólares en cuotas. Sí, en cómodas cuotas, ¿no? Sí, sí. Una Vamos pregunta redondeando con nuestro invitado con Perdón. 2 o 3 preguntas finales, ¿le parece bien, don Jorge? Hay que agregar que la estimación de recaudación por este impuesto a los súper ricos está considerando el patrimonio en el exterior. Claro. Nosotros también, en el nuestro también. Yo te hago una pregunta. ¿El proyecto prevé, digamos, algún tipo de tratamiento preferencial en caso de repatriación de activos en el exterior? No, porque nosotros hemos tenido 2 oportunidades, uno vigente todavía, en que se les dio un beneficio de retorno que tuvo mucho éxito, retornó bastante capital del exterior, con el compromiso de que no se iba a volver a grabar. Claro. Entonces pagaron un impuesto de un 8% sobre el total retornado. Y fue exitoso, se recaudó bastante dinero. Pero ahora están reclamando que me hicieron retornar y voy a tener que pagar este impuesto al patrimonio. Claro, Lo que, entonces, don yo Raúl, diría que por ahí va a haber una... teoría del entrampamiento. Exactamente lo que pasó acá con el blanqueo. Ahora me hicieron con el blanqueo me hicieron blanquear, aunque no no traje el dinero y ahora pagué por ese blanqueo y ahora pago. Sí. Pregunta así de ping-pong. ¿Qué cantidad de inspectores tiene en todo el territorio de empleados tiene el Servicio de Impuestos Internos? Buena pregunta, no me recuerdo con precisión, pero debe tener en todo el aparataje fiscal chileno, deben haber, dejando afuera la tesorería, ¿no? Solamente Sí, solo servicio de impuestos ¿Solo internos. servicio de impuestos internos? Exacto, sí, aduana tampoco. En todo Chile deben ser unos 2.500. 2.500. Sí, Nosotros con no. toda la base, desde el inicio hasta el director nacional. Acá tenemos un solo edificio con 2.500. Claro. Te pregunto, ¿cada cuánto son inspeccionados los contribuyentes para ir cerrando, para tener idea de las grandes diferencias que hay? Perdón, ¿cuál es? No te escuché Un bien. contribuyente, ¿cada cuántos años es inspeccionado? Bueno, ahora que controlado, llamémosle. Sí. A ver, las medianas empresas, cuando han pasado 12 meses sin inspectoría, son notificados para presentarse. Hoy, hace 6 meses, todo se hace electrónicamente, ya no hay presencia. Sí. Por lo tanto, se debe enviar todo electrónicamente, lo que está siendo un poquito más eficiente, pero con la pandemia se entrampó un poquito. Claro. Pero 12 meses, 24 meses para las medianas al revés, 24 meses para las medianas y 12 meses para las grandes contribuyentes. Para las grandes. ¿Y los pequeños cada 5 años? Muy poco, porque hoy día entramos en un proceso, se venía en una nueva reforma, entonces se cambió la estructura que teníamos. Hoy día son grandes contribuyentes todos los que generan por sobre 75.000 UF, que son como 2.000 millones de pesos chilenos. Estamos hablando de 3 millones... 3 millones de dólares. De dólares, sí. Todo el que excede 3 millones de hacia arriba son grandes contribuyentes. Ajá, perfecto. Entonces ahí vamos a ver cómo se concentra. Todos los demás van a tributar de una forma diferente, pueden seguir llevando contabilidad, pero pueden tributar con una planilla de ingreso y gasto. Con una Más tasa simple. algo muy simple, no necesitas tener un experto al lado. Ahí sí, pero va a ser relativo, pero por ahora con el tema de la pandemia pueden optar algunos a una tasa del 10%, bajando del 27 al 10. Las grandes contribuyentes no, siguen en el 27, sí. El 27. Habría que sumar que tenemos, acuérdense que tenemos el impuesto al valor agregado, el IVA, que está en un 19. Sí.
Sí, 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 eso sí. Y te hago una pregunta, ¿hay una alta tasa de litigiosidad en materia tributaria? En IVA se está hablando de un 20%, 19%. De litigiosidad, de judicializar los temas. Digamos de litigar, porque de evasión estoy hablando yo. No, 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 no. Bueno, no. sí, bueno, eso deriva muchas veces en el Claro, litigio en después. litigación, sí, sí. Sí. Es que han habido un par de casos un poquito escandalosos acá en Chile, pues se le condonó a Johnson Sí. una deuda de 20.000 millones de pesos, y el director del Servicio Puesto Interno de la época, Julio Pereira, había sido el auditor a cargo de Johnson. Sí, bueno, Entonces se le criticó mucho la condonación que se hizo. conflicto de intereses, ¿no es cierto? Como lo Sí. llamamos. Sí. Bueno, Ahora Bueno. recordemos que se implementaron los tribunales tributarios aduaneros. ajá. Y se abrió una modificación en términos de que ahora se inicia el proceso y al tercer mes son llamadas las partes a conciliar para llegar a un acuerdo. Para llegar a un arreglo, sí, está bien, Claro, mucho más entonces, expeditivo que lo nuestro, ¿no? Que es mucho más. claro, lo único malo que los jueces que llenaron los lugares, los espacios, son todos ex fiscalizadores. Claro, claro, son indubio pro fisco. Tenemos profisco. Y te hago una Exactamente. pregunta, ¿la conciliación esta prevé la posibilidad de que se pueda reducir el capital en discusión o solamente, digamos, No, para llegar a un acuerdo? solamente intereses. Intereses y sanciones, está bien. Está bien. Intereses y sanciones, parecido al que hicieron acá. Así es. Exactamente. Bueno, don Raúl Saludamos. Muñoz Prieto, muchísimas gracias por Un su gusto, colaboración, y esperemos en otra oportunidad volver a molestarlo y tenerlos acá. Un gusto. Eso sí, encantado, pues un placer. Placer enorme, ¿eh? Nos Sí, estamos placer viendo. enorme. Adiós. Bueno, don Jorge, a ver, impuesto a la riqueza, ¿ya redondeamos o seguimos Ya con el tema? redondeamos impuesto a la riqueza, seguimos con la parte agropecuaria la próxima, pero vayamos analizando algo del decreto, tenés que decir algo del decreto 735, vos que empezaste, Guillermo, a hablar sobre eso. No, sí, a ver, avanzamos. En realidad me sorprendió un poco lo que dijo Claudio, en el sentido, digamos, de que ya hay un 3-2 a favor del gobierno, en contra del gobierno de la ciudad, principalmente porque si uno analiza técnicamente, ¿no? Y objetivamente el decreto 735 del 2020, donde expresamente dice que se le saca a la ciudad de Buenos Aires para darle a la provincia de Buenos Aires y establecer un fondo, ¿no? Para la provincia que no deja de ser una asignación específica. Eso es algo, digamos, que expresamente prohíbe la Constitución en el artículo 75, inciso 3. Inciso ¿no? tercero, sí. Inciso tercero, Y donde digamos, tiene una mayoría especial también, si no me una mayoría, sí, tiene una mayoría especial, que es mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara. Con lo cual, ahí no sé, Claudio por ahí sabe decirme mejor si, por ejemplo, en el Senado se cuenta con esa mayoría absoluta. A ver, no, acá lo que se está tratando, la argumentación de la Casa Rosada es que la norma de origen con los actos que cometió Mauricio Macri están viciados. Porque el decreto de 1900, la forma que se usó en 1988 ya estaba fuera de toda utilización. Perdón la falta de lenguaje legal que tengo. Ajá. El tema básicamente parte de ahí. El error que comete el gobierno, me dicen a mí, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es si nos hubiesen sacado los 2,5 puntos extras que nos dieron, está bárbaro, porque si el origen de la norma fue erróneo, y aunque se cambió después, tendría que haber vuelto toda foja cero, volver al 1,4, pero no, le sacaron 1,3. Le dejaron 1,6, 1,7 al gobierno de la ciudad de lo que le dejó Macri. Entonces, no puedo declarar nulo un acto y dejar parte de los efectos que ese acto nulo le dio a la ciudad. Entonces, ahí es donde va a atacar la incongruencia, esa incongruencia va a atacar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es lo que me dice. Sí, el tema la de otra es que no hubo acuerdo, acá hubo designación. En las derivaciones que hubo acuerdo con los gobernadores, si bien faltaron los pactos, los gobernadores de firmar de San Luis y La Pampa, los otros 22 firmaron. Y eso es una ley. Sí,
En el último Es una ley consejo posterior. fiscal se había acordado, digamos, Claro, habían acordado bajarle coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires en función, digamos, de este decreto que vos mencionás, el 194 del 2016, donde a raíz de la transferencia o la absorción por parte de la ciudad de lo que era la policía, se le eleva la coparticipación en, digamos, en el principio era 3,75. Post De consenso fiscal. 1.4 a 3.75. Sí, exacto. Y luego se baja a 3.50 por el pataleo de las provincias. Claro, claro, post consenso porque fiscal. perdón, lo que tendría que haber hecho eso es trasladarle exclusivamente el costo que fue el funcionamiento de la policía en la capital federal. ¿Cuánto te costaba? El 1%, texto el 1. establecía eso. Sí, A ver, pero le dieron la un poco discusión más. política habló del dinero de los subtes y parte del dinero de la justicia. Y por el Sí. otro lado, después se revirtió y dijeron, no, solamente es la policía. Tanto es así que a la CFI, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires envió todos los gastos policiales para que Sí. se refrendara el volumen de dinero que se estaba gastando y que se iba a compensar. Y de ahí hay una nota famosa del cronista de aquella época que recitó Jorge Lloma por un tuit esta semana, donde se explicaba que el gobierno de Macri le dio 40-45% por arriba del Por monto. arriba La nota de se eso. llamaba, Sí. la famosa nota se llamaba ¿qué pasó? ¿Le transfirieron la NASA? Claro. Claro, Decía el título de la nota. Claro, Porque pasa que había ahí- una Ahora- exageración. Ahí fue ahora- donde se dijo, ahora- no, esto es plata del subte además. Claro, Y es obra de los subte que van a hacer. Pero eso está en Claro. forma oral, no en forma escrita en la norma. claro. Pero después de ese decreto, que para mí estuvo mal, hay una ley. Entonces, este decreto también está mal, porque si siguen la norma constitucional, en la entrada es por Senado, no por diputados, porque es un tema de coparticipación y no de impuestos, aunque dividamos la coparticipación en la distribución de la plata. Impuestos es creación de cómo te sacan la plata, que son dos cosas distintas. Uno va a diputado y esto va a Senado. Entonces, en el Senado lo podrían haber sacado en 8 días, si querían en 7, y lo mandaban a diputados que no iban a tener ningún problema y cumplían la ley, pero mi opinión, desde mi, acepto todas las restantes, lo hicieron mal, apurados. Apurados y con simple efecto político. Lo hicieron mal. Por eso me extraña lo que decís de la Corte, vos, ¿no? No, la Corte, la decisión es política por el momento, pero Sí, vamos a ver sí. cuándo se da también. Negociarán algo por Gente, algo. son las 16:52 minutos, en cualquier momento entra don Guillermo, perdón, 19:52 por cualquier momento entra Guillermo Carril. Vamos con algunos otros temas, porque ¿qué pasó? ¿Hubo cambios o no hubo cambios en el monotributo y en el autónomo, don Jorge? Desgraciadamente no hubo ningún cambio en el monotributo ni en el autónomo. Estamos esperándolos. Lo mismo también estamos esperando la reglamentación, los famosos aplicativos para que pueda entrar en vigencia y la gente que pueda entrar ingresar en la moratoria ampliada. Con lo Se que anticipa que mañana sería eso, contémosle a la gente que se dice que mañana miércoles estaría presentándose esto de la moratoria ampliada. Vamos a ver si se cumple. A mí me engañaron porque me dijeron que era hoy, lunes o martes. Así que a vos te dijeron recalculan todo el tiempo. Recalculando como la española, ¿no? Recalculando, exactamente. Y después un tema que es interesante en esta moratoria por la obsesión de la repatriación, que ya va 3 veces que la aplican, después amplialo vos, Guillermo, quedan un montón de empresas que no pueden entrar en la moratoria ampliada, pero sí podían entrar en la otra moratoria con el régimen anterior. En vez de beneficiarlos, los perjudican. Aclarar un poco. Don Maxi Guillermo. Lagorio, le voy a pedir que usted por su lado vaya tratando de ver si lo caza ahí que debe estar volando. Yo decía que entraba Guillermo Carril. Me estoy confundiendo de programa. ¿Se da cuenta? Ya estoy cansado. Quería que era lo de Meiter, me confundí. Maxi, no haga nada. ¿Vamos a algún otro temita, alguna otra novedad que ya se ha producido? Las situaciones que se están creando con el COVID-19, cerralo vos, redondealo vos, Guillermo. Puntualmente, digamos, ya desde un punto de vista profesional y temas que nos van llegando
de consulta al estudio, estamos viendo, digamos, que cada vez se van profundizando o nos van llegando a conocimiento temas vinculados con esta situación de excepción, digamos, que, digamos, a raíz de la pandemia que se desató en marzo, ciertos negocios vieron alterado su normal curso. Dar un ejemplo, digamos, una empresa que compra una máquina destinada, digamos, que básicamente es una línea de producción, ¿no? Destinada a la explotación de una determinada actividad, que compra esa máquina para poder ser amortizada a partir del ejercicio 2020, se le pasó el cierre del ejercicio y se encuentra con una máquina que todavía no entró al territorio nacional, por una máquina que se importaba desde, vamos a decir, un país, Alemania, por ejemplo, que todavía no entra en el territorio nacional y no se puede amortizar, porque bien se sabe que para poder amortizar un bien, primero lo tenés que poner en marcha. Entonces se dan todas esas situaciones extraordinarias, digamos, donde las empresas de pronto tienen una gran pérdida que no la pueden, de cierta forma, acomodar en sus balances en el cierre de sus ejercicios, porque, digamos, contablemente no se puede estimar esa pérdida. Hablando con un par de contadores conocidos, me cuentan que la normalidad es la excepcionalidad. Es decir, no hay empresa que no tenga 14 excepcionalidades en su rubro. Totalmente. En su rubro. Por ejemplo, hay un caso, una cosa que toca, voy a hablar de 3 temas laborales, pero tienen que tocar porque afectan los balances de las empresas. Hubo un fallo que pasó inadvertido de la Suprema Corte de Justicia que autorizó las renuncias por escribanía. Las renuncias acordadas hay que hacerlas sobre el Ministerio del Trabajo. Claro. Generalmente se hace acá en la Casa de Callao o ahí a una cuadra del Congreso. Bueno, empezó a darse de que iban el empleador y un trabajador a una escribanía y se daba por cesada la actividad en la escribanía porque no estaba abierta la oficina del Ministerio de Trabajo. Y la Corte lo dio como bueno. Entonces la pregunta es, ¿queda sentado un precedente para todo el mercado laboral en donde a partir de ahora yo no tengo que por qué ir al Ministerio de Trabajo? Con ir a una escribanía soluciono el tema con mis trabajadores. Es más, traigo una escribana a la empresa. ¿Cómo? Porque el ciclo no funcionaba, estaba cerrado, por eso, pero si está abierto... Está bien, no sé pero lo cierto es que es una normalidad, pero genera un precedente. Claro. Que se puede extender. Otro, que se lo planteaba Claudito de Stefano yo ayer. El hisopado. ¿No es un costo que debería asumir la ART? Bueno, ese es un tema complicadísimo. Segundo, voy a trabajar a la oficina de Jorge Haddad porque me obliga. Me dice, vení una vez por semana. Y yo voy a la oficina de Jorge Haddad y me contagio. ¿Es un accidente de trabajo? Ah. ¿Es pasible Jorge Haddad de un juicio de daños y perjuicios por yo haberme enfermado por ir a trabajar a su empresa? La pregunta también tiene un desdoblamiento, es ¿qué posibilidades hay que yo me contagié? En el estudio de Jorge Haddad, hablando con él, que yo me contagié en el camino, en el colectivo, o que me contagié en un bar chupando una cerveza después de haber estado en la oficina de don Jorge Haddad. Que es el famoso intínere, ahí. El reclamo hacia dónde va. Y la tercera es este tema de préstamo de empleo, la tercera de préstamo de empresas, donde una empresa le gira a la otra trabajadores, y hay algunos muchachos de la barra de Recalde que dicen, qué lindo que es esto, en 6 meses vamos a hacerle juicio a las 2 partes, porque el trabajador no es un esclavo. Digo, ustedes son abogados tributaristas, y esto parece que no son temas tributarios, pero todo lo que acabo de mencionar, tarde o temprano, va a tener impacto en los balances y la vida de las empresas, y va a tener impacto en el tema tributario, y va a haber reclamos. Va a haber pérdidas que serán aceptadas y no serán aceptadas. Como entonces, lo incluís es interesante en el balance, empezar a pensar en las excepcionalidades que comienza a generar el COVID de la hora para adelante. O sea, no que lo que tuvimos los últimos 6 meses, que es muchísimo, sino que van a seguir continuando hasta que estemos todos vacunados o nos hayamos muerto todos o algo por el estilo.
Sí, sí, sí. O Sí, no tengo- el bicho deje de funcionar. Hay muchas situaciones también contablemente cómo lo computás. Si lo podés tomar como gasto, no lo podés tomar como gasto. La parte del sueldo que te paga el Estado, lo tomás como un subsidio, no lo computás como gasto tuyo, no lo ingresás como contablemente lo vas a dibujar y exponer, ¿no? Porque además Porque, tampoco te ingresó a vos, Jorge, claro, porque pasó fue directamente por la cuenta del directo, trabajador. Exacto. fue la cuenta, O sea, claro, la vos tenés cuenta un sueldo. trabajador que le pagaste menos oficialmente, que Sí. él cobró quizás el total del dinero, Mm. pero vos le pagaste la mitad del sueldo y no tenés registro de que haya cobrado la otra mitad. Exactamente, no tengo forma de hacerlo. Salvo cuando a vos lo que no sé si te avisa cuando vos pedís el ATP, que te avisen que lo tenés concedido, entonces por ahí podés computarlo. Sí, porque eso te lo maneja por vía de la FIP, así que puede ser que tengas un backup de eso, o sea, un backup, una devolución de Y eso. si yo aparezco y le digo, Jorge, ¿sabe que a mí el ATP no me llegó? Claro. Hubo muchos casos de Sí. eso, porque faltaba un guión o estaba puesto un 9 en vez de un 0, un 3 o un 8, y bueno, hubo muchísimos casos de eso. Y debe haber todavía, hay problemas sobre ese tema. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿ustedes ven a por un lado, a la AFIP con el músculo para responder a estas inquietudes? Y la segunda es, ¿ustedes ven a la justicia con el músculo para responder a estas inquietudes? A ver, desde el punto de vista de la justicia, si bien, digamos, hay algo que siempre mencionamos con Jorge, es que en principio los jueces no discuten sobre plata que es de ellos, sino que es plata que es de otro. Entonces, muchas veces por ahí podemos considerar injustas algunas interpretaciones que hacen los jueces. Sin perjuicio de ello, hay antecedentes, digamos que en situaciones así de excepción, se ha aplicado a algunos institutos, por ejemplo, el instituto del caso fortuito fuerza mayor, ¿no? Que está previsto en el Código Civil especialmente, pero que en materia tributaria se ha hecho extensible en casos excepcionales, ¿no? Yo me refiero en el caso de que por ahí un contribuyente no pudo cumplir con su obligación tributaria por una situación que le fue totalmente ajena, que es algo que se va a dar a lo largo, digamos, de todo este proceso que vamos a tener por delante con respecto al COVID, ¿no? Va a haber muchos contribuyentes que por ahí se van a ver en la imposibilidad de cumplir con ciertos aspectos de la obligación tributaria, principalmente el pago, ¿no? Me refiero. Y puntualmente con respecto a estos temas que estamos analizando, a ver, son todas novedades, ¿no? Que me imagino que se van a tener que analizar con suma delicadeza, ¿no? Porque por ahí una decisión adversa pueda llegar a implicar, digamos, el cese de un negocio. Me parece que justamente lo que debería tratar de evitar la justicia es, digamos, limitar aún más la inversión la inversión privada, ¿no? En el país. ¿Qué sé yo? Jorge, Sí, respecto de la administración, la FIP y las direcciones de rentas, creo que no tienen el músculo necesario en este momento por la flacidez que han tenido estos 6 meses de trabajo en casa o de problemas de mayores de 60 años que no han ido a trabajar, que le ha disminuido la reacción. Y en el caso puntual de la FIP, todavía no terminó de reestructurar su nivel medio. Y son los que trabajan realmente. Son los que hay trabajan. una verdadera revolución interna dentro de la FIP, Sí, sí, Jorge. sí, 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 por supuesto. Dentro de la FIP hay modificaciones y hay reubicaciones y hay una, o sea, todavía no, por eso no salen los aplicativos tampoco. Por eso demoran todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la gente que maneja tiene años y no va a trabajar y se excusa con que no va a trabajar, tengo más de 60 años, soy diabético, no voy. Y el resto no trabaja desde la casa, trabajan algunos desde la casa, otros no. Fíjate que las inspecciones que siguen son aquellas exclusivamente que vinieron de los informes que vinieron de bancos del exterior diciendo, señor, este tiene una cuenta que no sé si ustedes la tienen. Esas son las únicas inspecciones que se han seguido. El resto está parado todo casi.
Así que va a ser muy difícil poner el engranaje en Y movimiento. todavía que no funcione están bien. abiertos los juzgados para presentar los concursos y quiebras No, y no, y los eso lo van a pedidos de patear. concursos y quiebras. Claro, Que eso eso, lo van a cuando patear. llegue, va a ser un tsunami. Por eso, en materia tributaria, juzgado tributario, la entrevista que tuvimos el martes pasado con el presidente, salió el avance que nos dio él, la novedad, salió publicada el jueves en el boletín oficial, creando una mesa de entrada virtual para aquellos expedientes que se manejan por escrito, que hasta ahora llevaban la suerte de cualquier otro expediente de cualquier otro fuero. Creo que esto va a demorar en estar en funcionamiento normal, va a demorar bastante. Bueno, ya ha pasado más de 1 hora y 5 de programa. Hablamos del impuesto a la riqueza, hablamos del decreto 735, hablamos del monotributo de autónomo, hablamos de la moratoria ampliada que no llegó, hablamos del tema de la repatriación de activos, hablamos del presupuesto que todavía no se dio a conocer, hablamos de los temas del 2019 y tuvimos un invitado de lujo. Creo que como agenda estuvo bien planteada y bien llevada. No sé Bueno. ustedes, No, ha sido un totalmente placer satisfecho. el programa. Sí, sí, señor. Sí, señor. Muy bueno. Señor Maxi Lagorio, saludo entonces a Guillermo Gert, al señor Saludos, Jorge Flavio. Enrique Haddad. A usted lo saludo, don Maxi. No despedimos de la gente hasta la semana que viene en Sin Saco Fiscal. Si quiere mandarnos mail, sinsacofiscal@gmail.com. Teníamos una pregunta que nos quedó dando vuelta. Prometo que la semana que viene la vamos a Se contestar me porque nos pasó olvidamos los tres. recién me Bien, acuerdo. los Perdóneme. tres nos olvidamos. Pero bueno, lo vamos a contestar. Pero si tiene alguna duda, sinsacofiscal@gmail.com. Anote, porque también posiblemente en un par de semanas comencemos con concursos de libros de Editorial Hammurabi. Gracias a todos. Muy buena semana. Mañana los espero en Sin Saco Energía a las 19 horas y los espero el día jueves Sin Saco Política. Muy bueno. También por el Imperdible canal los de dos YouTube. programas. Imperdible. Y el Imperdible los dos domingo con programas. el señor Jorge Haddad en Sin Saco y Sin Corbata y todo el equipo. Chau. Muy bien. Gracias. Nosotros nos quedamos acá Bien. charlando de impuestos. Hasta luego. Perfecto. Chau, 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 Hasta luego. chau. Chao a todos.